Viste que los uruguayos generalmente tendemos a creer que acá hay el mejor estilo de vida del mundo, que tenemos la mejor alimentación. ¿Vos cómo lo definirías, el estilo de vida del uruguayo, desde el lado de lo que vos estudiás y de lo que podés ver, eh, no sé, con números concretos de la realidad de las personas que atendés? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que sí que tenemos una muy buena calidad de vida y sobre todo lo que más tenemos es el potencial de tener una de las mejores calidades de vida del mundo si nos empezamos a dar cuenta de que tenemos que preservar ciertas cosas y no echarlas por la borda, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay se consume carne y ahora no sé si has visto que está como asociado, la gente culturalmente tiene asociado de que el cuidado de la salud ahora pasa por ser vegetariano o vegano. Y no es así, estoy absolutamente en desacuerdo. De hecho, he tenido y atendido gente que ha sido vegetariana y vegana por más de 20 años y que luego se empiezan a dar cuenta de los detrimentos que tiene eso. Lo que pasa es que a veces esas modas surgen en lugares como en Estados Unidos, que evidentemente cómo se cría el ganado allá no tiene nada que ver que cómo se cría acá, que es un ganado principalmente de pasturas. Y genera otra calidad de carne con un balance de ácidos grasos completamente diferente, ¿sí? Entonces, ahí te dije por lo menos una de las cosas que tenemos, ¿no? Después que tenemos, obviamente, más tiempo, tenemos distancias más cortas, tenemos mucho más posibilidad de estar al aire libre, tenemos todavía hábitos como la comida en familia, ¿no? Y no encajonada, ¿sí? ¿Y cómo recibe este enfoque la medicina tradicional, digamos? Porque estábamos hablando un poco antes de sentarnos acá de cómo ha ido cambiando la relación con el médico, ¿no? Que antes era una relación muy vertical, o que el médico era alguien que era una especie de semidios, que todo lo que decía era inatacable, a hoy donde tenemos a Google y todo el mundo, ¿no? Yo por lo menos que soy hipocondríaco, estoy todo el día mirando. ¿Cómo recibió ese estamento médico este tipo de enfoques más integral? Y bien, bueno, la medicina está constituida por personas, ¿no? Por los médicos, entonces depende del médico. Pero en general lo que sucede es como que esto es una mirada diferente, te hace cuestionar un poquito y es diferente ciertamente que la mirada de la medicina convencional. Si bien es complementaria, ¿sí? Después entramos ahí, es complementaria, es importante que no es alternativa, no es esto o aquello, es esto y aquello. Y es importante que sigamos confiando en que la medicina convencional es lo mejor que tenemos para el trabajo con los desórdenes agudos y los desórdenes infecciosos, ¿sí? Pero la medicina funcional trabaja con la salud, no trabaja con la enfermedad. Ahí está una de las grandes diferencias, ¿sí? Nosotros trabajamos para restablecer salud, ¿sí? Para recomponer los sistemas que son estudiados en un organismo sano, cómo funciona nuestro sistema en un organismo sano, cómo se comunican, cómo se gestan, en primer lugar, los primeros síntomas que a la larga, a lo largo del tiempo, de la historia de tu vida, hacen que tu biografía se convierta en tu biología. Entonces, nuestro ámbito es lo crónico. Y con esto no estoy diciendo lo crónico pesado, que también podría ser, sino crónico como puede ser una jaqueca crónica, alergias crónicas, desórdenes gastrointestinales crónicos que a veces no tienen nombre, cansancio crónico, desórdenes cardiovasculares, colesterol alto, disglicemias, deterioro cognitivo, ¿sí? Todas esas cosas demoran mucho tiempo en gestarse. No es que te contagiaste de un microbio o de algo. Tienen que ver con toda tu historia. Por supuesto que con tu trasfondo de la predisposición genética, que eso también influye, con tu estilo de vida, con cómo se fue gestando esa sintomatología y cómo fue haciendo sinergia para que hoy aparezca esa punta de iceberg que a veces tiene un nombre. ¿Qué rol juega la alimentación o qué parte del partido implica eso en ese proceso de mejorar esa calidad de vida o de perjudicarla? Enorme, enorme, enorme. Pero te voy a decir algo más. Vos hablas de alimentación y hablas de alimentos, ¿no? De lo que comes. Y yo hablo de alimentación y hablo de todo lo que ingerís. Y no solo ingerimos alimento, ingerimos el aire que respirás, ingerís las toxinas del medio ambiente, el agua que tomás,
ingerís las ondas de todos los aparatos eléctricos, ingerís la relación que ¿Más tenés. así que el 5G también? No, por favor. No me voy a meter ahí. Ingerimos también las relaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú te relacionas con otra persona o contigo mismo, las reacciones psicoemocionales que eso provoca tienen un registro bioquímico también, ¿sí? Se traducen en moléculas, en neurotransmisores, en hormonas, en cuestiones. Entonces, todo eso también está alimentando al cuerpo, y lo más fascinante que se está comprendiendo hoy en día es que ese alimento, inextenso como estamos hablando, es información. Entonces, lo que antes se creía que se informaba de una vía hacia la otra, o sea, desde, por ejemplo, desde lo genético hacia la expresión en las proteínas y en nuestra salud, ahora se sabe que la vía es doble, hay una comunicación doble, ¿sí? Entonces, todo lo que comemos, todo lo que ingerimos, por eso es tan importante también el medio ambiente, las relaciones, el ejercicio, el cómo respirás, el cómo dormís, todo eso es información que le damos a nuestro cuerpo y es información que le damos a nuestros genes. Ahora, la duda que a uno le salta cuando lee todas estas cosas sobre la alimentación, etcétera, es, en los últimos, yo qué sé, 40, 50 años la esperanza de vida ha crecido enormemente. Incluso en las generaciones donde consumían cosas que para nosotros hoy, yo qué sé, azúcar en toneladas industriales, etcétera. ¿Cómo es que explicamos que logramos mejorar tanto con ese problema que teníamos incorporado y ahora a dónde podemos llegar solucionándolo? Claro, ahí está, porque lo importante es, esto es una medicina del terreno, ¿no? Lo importante acá es quien recibe. Entonces, es verdad que antes, no antes, porque este tema del consumo del azúcar y los cereales tiene un tiempo determinado en lo que es la evolución del ser humano, y ahora justamente el foco está en estudiar esos cientos de miles de años que nos alimentábamos antes de que existieran el alimento procesado, ¿no? Y sobre todo pre-cereales, pre-agricultura, ¿no? Y hay muchos estudios con eso. Pero vamos a hablar del antes, que supongo que estás hablando tú, que es de la época de nuestras abuelas, ¿no? Sí. En donde la torta de postre, los 5 platos y tal a la hora de comer eran algo habitual, y de repente no veíamos tanta atención o tantos problemas que parecían ser derivados de esos. Y bueno, te pongo un ejemplo. Este cuerpo que recibe, ¿cuál es el grado de estrés de ese cuerpo que recibe? Porque hoy en día que estamos todos tan estresados, una de las cosas más habituales es que se gatilla en el sistema nervioso simpático, ¿sí? Que se lo conoce como el el fight or flight, como el de huida, alerta o huida, ¿sí? Y cuando ese sistema está sobreactivado, lo que hace es desactivar el otro sistema, que todo en el cuerpo es en tándem, que es el parasimpático, que es el de relajación y digestión. Entonces, ¿qué podemos esperar hoy, por ejemplo, de una persona que está celular 75 mensajes, que antes era una carta que iba y una carta que volvía por mes, ahora son como 70 urgentes inmediatamente, sale con el auto corriendo, la compu, esto, el otro, trabajo, chicos, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Su sistema digestivo está paralizado, ya no puede digerir bien lo que entra, pero paralizado de verdad. Yo cuando lo veo en los análisis que hago con la gente, y realmente el páncreas no produce enzimas, no digiere. La cantidad de cosas que eso produce en tándem para adelante es enorme, ¿sí? Porque comida no digerida es comida proinflamatoria. Entonces, ahí te di apenas un ejemplo de cómo el cuerpo que recibe hoy en día ya no es el mismo cuerpo que recibía antes. Y después ni que hablar la calidad del alimento, ¿no? O sea, en la medida en que hemos industrializado tanto los alimentos, la calidad de la materia prima ha bajado muchísimo en comparación. La calidad de los nutrientes desciende abismalmente, la cantidad de las toxinas asciende. El tratamiento de cómo hibridizan granos, de la transformación de un grano por vía de la genética, etcétera, eso cambia muchísimo la lectura que hace nuestro cuerpo del alimento. Nuestro cuerpo lee el alimento como una partitura de música, ¿sí? Y si tú la cambias demasiado, la sobreprocesás, la sobrecocinás o la sobremanipulás, no sabe lo que está leyendo. Y ahí, por ejemplo, puede empezar una reacción inmunológica,
que es el sistema inmune, es una de las cosas más afectadas hoy en día, antes incluso del coronavirus. del